Todo tuyo, Gemma. Vale, pues nada, buenos días y muchas gracias, bueno, pues por este nuevo seminario. El seminario, bueno, pues la charla la va a dar el doctor Rodrigo Lastra, que es médico oncólogo. Él está en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza. Él es doctor en medicina por la Universidad de Zaragoza y bueno, pues como habéis visto en la presentación del cartel, pues es miembro de diferentes unidades de tumores, de asesoramiento clínico y se ha centrado, bueno, pues como estábamos comentando estos últimos años en su investigación en el cáncer de pulmón, que es, bueno, pues la charla que nos va a dar. Tiene también, bueno, pues una larga trayectoria como médico oncólogo desde hace, bueno, pues más de 20 años en la clínica a pie con el paciente y también pues una importante así trayectoria investigadora, ¿no? Bueno, pues dentro de todo este campo del cáncer, ahora centrado en el cáncer de pulmón. Nos va a contar su investigación y bueno, pues yo agradecerle que haya aceptado la invitación, el que podamos compartir su trabajo, podamos aprender y bueno, pues nada, no me lío más y le doy paso a la charla y bueno, pues de nuevo, pues muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Entiendo que se me oye Ujú. y que se ve la presentación, ¿no? Pues nada, gracias y honrado de participar en este foro de compartir conocimiento y bueno, presentar nuestra humilde aportación, ¿no? En la que estamos trabajando, como decía Gemma, y le contaba yo ahora, yo soy médico oncólogo, lo que significa que soy fundamentalmente clínico y soy fundamentalmente, mi labor es fundamentalmente asistencial, ¿no? Es decir, que realmente a lo que dedico la mayor parte de mi tiempo es a la asistencia, ¿no? Y a la asistencia con pacientes. Es verdad que la oncología, si cabe, es una especialidad donde la investigación es fundamental y donde los oncólogos, pues es verdad que nos gusta estar al tanto y nos gusta también trabajar con investigadores, con gente de básica, de los que aprendemos mucho y de los que intentamos también llevar a cabo proyectos de investigación, ¿no? Y este es un proyecto que estamos llevando a cabo, el que os voy a presentar en nuestra unidad y en colaboración con otras unidades. El título bueno, que pusimos era un poco provocativo, cáncer de pulmón hereditario. Haré también una pequeña introducción de estado del arte, cómo está el tema, para presentar luego nuestro trabajo. ¿Por qué entre interrogantes el cáncer de pulmón hereditario? Bueno, realmente hasta hoy, diría yo, eh, el cáncer, que es una enfermedad eminentemente genética, 100% genética, el cáncer es una enfermedad de genes, pero diríamos que raramente hereditaria. Aunque esto de raramente también está cambiando, porque hace 15 años se consideraba que había entre un 4 o un 5% de componente hereditario y ese porcentaje que se atribuye al factor genético germinal o genético transmisible, pues realmente está aumentando y realmente parece que el componente biológico genético de tipo transmisible parece tener más importancia del que inicialmente se creía en la mayor parte de los cánceres. Lo que pasa es que cuando hablamos de cáncer hereditario, parece que nos centramos en los grandes síndromes, mama y ovario súper estudiados, todo el digestivo, el colon con el ginecológico súper estudiado, genes de alta penetrancia y de gran predisposición a desarrollar cánceres. Y cada vez se van incorporando más síndromes de otras patologías que hasta ahora no eran tradicionalmente consideradas como con un patrón hereditario, pero que cada vez se sabe más, por ejemplo, en melanoma, en los tumores urológicos, en la próstata, etcétera, etcétera. De tal manera que en la tercera edición del libro que publicó la Sociedad Española, que es un manual extraordinario sobre cáncer hereditario, realmente se han ido aumentando los capítulos de patologías y su repercusión hereditaria. Y sin embargo, en esta edición, como os digo, del cáncer de pulmón, creo que es de los únicos tumores, y por supuesto los grandes tumores, donde no hay ni un solo capítulo al cáncer de pulmón hereditario. Realmente, hasta ahora, como os decía, no se ha considerado el cáncer de pulmón que tiene un componente hereditario. Y esto, bueno, en buena medida es porque realmente el cáncer de pulmón tiene otros factores de riesgo asociados que pues han ensombrecido o han hecho que otros factores
posiblemente importantes en el desarrollo o en la patogénesis de un cáncer de pulmón no se hayan tenido en cuenta. Lo cierto es que desde la implementación de las medidas de secuenciación masiva en los últimos 4 o 5 años, está habiendo un nuevo interés por detectar ese componente hereditario que puede haber también en el cáncer de pulmón. Y en ese sentido, desde hace 2 o 3 años, desde el 2021, pusimos en marcha este proyecto que le llamamos Inheritance Lung Cancer, que era un proyecto para intentar arrojar luz o aportar un granito de arena en el conocimiento del posible componente hereditario en el desarrollo de determinados cánceres de pulmón. Es un proyecto que el titulado Caracterización de familias con riesgo elevado de susceptibilidad hereditaria para cáncer de pulmón y búsqueda de variantes patogénicas en línea genética. Es un proyecto que ha sido llevado a cabo y cuyo promotor es la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres, una asociación bastante activa que intenta promocionar la investigación en cáncer de pulmón con ese predominio en población femenina que, como sabéis, en los últimos 15-20 años está habiendo una eclosión de cánceres de pulmón en la mujer, cosa que antes no veíamos tanto y ahora cada vez se ve con mayor intensidad. Y llevada a cabo y liderada por nuestro centro, por nuestro servicio de oncología y la unidad de tumores torácicos del Hospital Universitario Loza Noblesa y con la colaboración del Hospital Clínic de Barcelona y el Hospital La Paz de Madrid. Bueno, como os decía, haré una breve introducción del estado del arte del cáncer de pulmón hereditario. Entre los factores de riesgo del cáncer de pulmón, como os decía, bueno, pues la exposición al tabaco, tanto consumo activo de sus diferentes dispositivos, como el second hand, es decir, el fumador pasivo, con diferencia y sin lugar a dudas, y de lejos y sin discusión, y ya con muy validado, es el principal factor de riesgo para desarrollar todos los cánceres de pulmón. Por supuesto, el microcítico, un cánceroma microcítico en un no fumador, tienes que dudar del diagnóstico, prácticamente no existen, pero en el resto de tumores de pulmón, los adenocarcinomas, los escamosos, etcétera, sigue siendo el principal factor de riesgo. Tan es así que, como os decía, pues probablemente esa atribución tan directa a fumador, cáncer de pulmón, quizá ha ensombrecido o ha hecho que no se hayan investigado o se hayan quedado en un tercer, cuarto plano otras posibles causas que cada vez están teniendo más importancia. Porque indudablemente hay gente que fuma toda la vida y no desarrolla cáncer de pulmón. Y cada vez estamos viendo más no fumadores y no fumadores estrictos en ambientes no fumadores que desarrollan cánceres de pulmón en edades cada vez más tempranas. Por tanto, algo más tiene que haber más allá del tabaquismo. Hoy en día, y ese porcentaje está aumentando, entre un 10 y un 25% de todos los cánceres de pulmón no son atribuibles al tabaquismo. Este porcentaje, que es un porcentaje en población europea, caucásica, es incluso duplicado en la población asiática. Ese es un tema que nos lleva por delante porque es un tema que les preocupa más, porque en población asiática realmente el porcentaje de cánceres de pulmón en no fumadores es bastante más alto. Y es un tema que lo conocen de antes y que en la investigación en este aspecto pues son los primeros y los que más se están publicando. Hay factores ambientales ya conocidos, pero que cada vez también se les da más importancia, entre ellos el radon, el gas invisible, inoloro, incoloro que desprende la tierra, sobre todo aquellos lugares asentados sobre grandes rocas graníticas, etcétera. En España corresponde con el occidente. Y es un tema que cada vez está despertando más interés porque podría explicar las diferencias de prevalencia del cáncer de pulmón en determinadas áreas geográficas con igual índice de tabaquismo. Por supuesto, la polución ambiental. Hace 2 años, en el Congreso Mundial de Oncología, en ASCO, fue una plenaria este tema, el tema de la polución ambiental y su influencia en el cáncer de pulmón. Un tema que cada vez está despertando más interés y cada vez tiene más importancia y que también podría explicar en parte el incremento en la incidencia, en la tempranidad y en la no relación con el tabaquismo. Y por supuesto, bueno, esto es para que veáis simplemente en España, este es el mapa por municipios de incidencia de cáncer de pulmón que hace el Instituto Carlos III. Son
unos estudios increíbles, los del Carlos III. Y fijaros que si nos fijamos en la incidencia de cáncer de pulmón en España, con un predominio sobre todo del suroeste y quizá la zona norte, Asturias, etcétera, pues es bastante superponible con el mapa del tabaquismo en España, ¿no? O sea que en eso no cabe ninguna duda. Pero, como os decía, hay otros factores y digamos, tabaquismo, factores ambientales, exposición a tóxicos, etcétera. Y el tercer factor que cada vez está cogiendo más importancia es, bueno, el riesgo hereditario genético, y empezamos por la agregación familiar. Entendemos que la agregación familiar es el agrupamiento de una enfermedad dentro de una familia, es decir, la prevalencia de una patología en una incidencia mayor que en otras en el seno de una familia, claro que puede ser atribuible a causas genéticas o a compartir, lógicamente, exposición a agentes infecciosos, agentes contaminantes. Es decir, que realmente la agregación familiar es una condición necesaria para inferir susceptibilidad genética, aunque no es una condición exclusiva, lógicamente. Pero es quizá el primer paso para desvelar, y fueron los primeros estudios ya hace 10, 15 años, los que desvelaron que en el cáncer de pulmón sí que había una agregación familiar, que podía ser atribuible, lógicamente, a que en una familia se pueden compartir los mismos hábitos tóxicos, los mismos fumadores pasivos, los mismos fumadores activos, pero también indudablemente no habría que desechar la persistencia o la existencia, mejor dicho, de genes de alta y moderada penetrancia, incluso de polimorfismos genéticos que pudieran explicar. De hecho, el propio grupo ICAPEN ya hace 10 años publicó este paper en el que se estudiaron la agregación familiar de más de 2.000 mujeres con cáncer de pulmón, entre las cuales en 876 mujeres, en el 42%, había reportados familiares de primer y segundo grado con cáncer, de los cuales el más común era cáncer de pulmón. Con lo cual, en un 40% de las mujeres con cáncer de pulmón podíamos detectar agregación familiar. Claro, de ahí hay que explicar las causas, pero es verdad que es evidente que el haber tenido un familiar de primer grado o varios de segundo grado con un cáncer de pulmón, estadísticamente se sabe que tienes un riesgo relativo mayor de tener cáncer de pulmón. Es decir, el gran reto es atribuir esa asociación estadística a una asociación causal, lo cual es mucho más complicado, pero que hay una asociación, eso es innegable, de tal manera que ya las guías, por ejemplo, de la NCCN, las guías que más usamos nosotros, las guías clínicas, ya incluyen en los factores de riesgo de cáncer de pulmón la historia familiar. Y es más, en la guía de screening de cáncer de pulmón incluyen ya el tener un familiar de primer grado con cáncer de pulmón como un factor de riesgo, incluso para poder plantear, aunque luego no son claros y no lo desarrollan todavía, pero eso está un poco en mantillas, desarrollar un cribado con un escáner de baja radiación en pacientes con familiares de primer grado. Pero esto, digamos que está todavía por explorar, aunque ya van apuntando. Pero claro, ¿qué genes pudieran estar implicados en el cáncer de pulmón de tipo hereditario, de tipo transmisible, en línea germinal? Pues esto realmente es donde es un campo que desde hace 4 o 5 años se va intuyendo que algo hay. Se está aumentando la investigación, el número de publicaciones en este campo está creciendo exponencialmente, pero todavía no sabemos claramente y no sé si será fácil, así como en el cáncer de mama o en el cáncer de colon hemos detectado genes claramente relacionados, no sé si en el pulmón llegará a ser eso posible o probablemente haya que hablar de otros patrones poligénicos o exposomáticos en el sentido de la unión de muchos factores entre los cuales estos genes pueden tener un factor importante, aunque quizá no tan determinante. Conocido es casi el único caso. ¿Sí? Ah, ¿se me oye? Vale. Es que hay algunos micros encendidos. Vale, pero si se me está oyendo, apagar. ¿no? Sí, se oye bien. Gracias, Rodrigo. Vale. A ver, Rodrigo, el micro le tienes apagado. Por si lo puedes encender, porque no se te oye. Ahora, perdona. Gracias.
decía que el único caso hasta ahora donde conocemos que hay una implicación directa entre una alteración patogénica en línea germinal y cáncer de pulmón es el síndrome de Li-Fraumeni. El síndrome de Li-Fraumeni, que está causado por una variante patogénica en el archiconocido gen P53, que está en muchas salsas. El P53 es un gen supresor de tumores, autosómico dominante, y en línea germinal es muy raro, aunque en somático realmente en prácticamente más del 50% de los cánceres de pulmón en el tumor, en línea somática, no en germinal, desarrollan el P53, con lo cual sabemos que su mutación tiene una importancia clave en la carcinogénesis, ¿no? Por tanto, en línea germinal con mucha más importancia. De aquellos pacientes que tienen en línea germinal la mutación del P53 desarrollan el síndrome de Li-Fraumeni, que sobre todo desarrollan tumores, osteosarcomas, sarcomas de partes blandas, cáncer de mama, tumores cerebrales, leucemias y cáncer de próstata, cáncer de colon, es decir, que es un multisíndrome que predispone a multitud de cánceres. Y realmente también cáncer de pulmón, aunque es de los menos prevalentes en el síndrome Li-Fraumeni, con una prevalencia del 2 al 7%. Pero realmente hasta ahora, si vais a los manuales y a las guías de cáncer de pulmón hereditario, el único gen que os vais a encontrar claramente demostrado es el P53 asociado al síndrome Li-Fraumeni. Pero como os decía, en los últimos... Vale, como os decía, en los últimos años, y fueron un poco la causa que nos impulsó a hacer nuestra investigación, se están desarrollando y se están publicando diferentes enfoques, diferentes artículos de diferentes grupos en esta línea, ¿no? Quizá de los primeros que se publicó hace ya 6 o 7 años, cuando ya empezó a extenderse los estudios en línea germinal. Este estudio de 5 genes en 55 pacientes, en el que detectaron una prevalencia en población no seleccionada de cáncer de pulmón de de pacientes con mutaciones germinales de 2,5%, es decir, encontraron 14 mutaciones en línea germinal. En principio, en genes asociados a la vía de reparación del ADN, ninguno descrito en relación con el cáncer de pulmón, pero bueno, ya apuntaba a los genes que nos vamos a ir encontrando, ¿no? El ATM, el P53, por supuesto, y el BRCA2. Los asiáticos, como os decía, publicaron en el año 2020 uno de los estudios más numerosos, con más de 1.000 pacientes, en el que se les hizo un panel de 58 genes en línea germinal a más de 1.000 pacientes, pacientes no seleccionados con cáncer de pulmón, era un estudio no prospectivo, y aquí detectaron una susceptibilidad de alteración genética de 4,7%. Lo más importante es que en esas mutaciones que encontraron, de nuevo, todos o casi todos genes de la vía de reparación del DNA, al tener una N tan grande, sí que pudieron establecer unos riesgos relativos, y la odds ratio que establecieron para desarrollar cáncer de pulmón era realmente alta, con lo cual este estudio sí que apuntaba, aunque la prevalencia de mutaciones, bueno, podríamos conseguir que era normal tirando a baja, pero sí que sugería con claridad que estas mutaciones en línea germinal pudieran ser un factor de riesgo para cáncer de pulmón y pudieran tener que ver en el desarrollo de esos cánceres de pulmón. El primer estudio que se hizo con exomas, es decir, estudiando prácticamente la parte del genoma codificante con paneles muy potentes de más de 600 genes. También es un estudio asiático que se publicó en el 2021, un poco antes de lanzar nosotros el proyecto, y lo hicieron en este caso en pacientes con cáncer microcítico, también no seleccionado. Pero fijaros, de los 87 pacientes a los que le hicieron el exoma, detectaron 44% de mutaciones en línea germinal, lo cual eran datos llamativamente altos, ¿no? Y un 11,5% de mutaciones potencialmente accionables. Es verdad que estudiaban muchísimos genes y bueno, pues los datos realmente fueron
apuntaban a ya no es el 2, 3, 4%, sino hablaban de incluso del 40%, ¿no? Realmente hay mucha heterogeneidad ahí en eso. Los estudios también son muy diferentes. Diferentes enfoques que se están haciendo para aportar luz a la plausibilidad del cáncer hereditario del pulmón. Este estudio del Instituto Dana-Farber. Aquí lo que estudiaban era pacientes que tenían una mutación en somática, en EGFR, y en concreto una mutación rara, porque la mutación T790 en el tumor es una mutación de resistencia. Normalmente es muy raro tener esa mutación en un paciente que no ha recibido tratamiento. En los pacientes que reciben un anti-EGFR es cuando, después de funcionar, se seleccionan clonas resistentes y en la mutación T790 del EGFR suele ser una mutación de resistencia. Con lo cual es muy raro encontrar esa mutación en pacientes naïf, en pacientes no tratados. Pero en estos subgrupos de pacientes, que aunque raros existen, de pacientes que tenían esa mutación EGFR T790, se les estudió mutaciones en línea germinal y descubrieron que el 63% tenían la mutación EGFR en línea germinal. El BRCA es otro gen archiconocido de la mama, del ovario, de la próstata, del páncreas, etcétera, etcétera. Siempre se ha apuntado a una cierta relación con el cáncer de pulmón, pero nunca se ha incluido en el espectro de los tumores asociados al síndrome de cáncer y ovario hereditario. Y sin embargo, bueno, hay diferentes estudios que hablan de un riesgo relativo hasta de un 4, incluso más, por ciento de padecer cáncer de pulmón en pacientes portadores de mutación en BRCA. Por tanto, y de hecho, en los estudios, en todos los estudios publicados, el BRCA es uno de los genes que sale con cierta frecuencia en los cánceres de pulmón. Por tanto, bueno, hay que tener en cuenta que parece ser que algún papel este gen reparador de DNA ha de tener también en la carcinogénesis. Por tanto, después de esta larga introducción, para que veáis el panorama, detectamos que hay una serie de genes que aparecen de una u otra manera y que algo, desde luego, algún componente genético hereditario debe y creemos que hay en el cáncer de pulmón. Con estos datos nos planteamos estas hipótesis, que existe una relación estadística y también causal entre alteraciones patogénicas en línea germinal de población caucásica, por era nuestra población, queríamos hacer donde había muchos menos estudios, y susceptibilidad para desarrollar cáncer de pulmón. También nos planteábamos que nuestro estudio queríamos seleccionar población, queríamos a ver si haciendo una cierta selección por criterios clínicos y anatomopatológicos podíamos mejorar el rendimiento de la búsqueda de patología germinal, a diferencia de la mayor parte de los estudios que hay hasta ahora, que es en población no seleccionada. Nosotros teníamos la hipótesis de que la probabilidad de encontrar mutación patogénica en línea germinal era mayor si cumplías una serie de criterios de selección. Y lógicamente era como el trabajo está también, el promotor es ICAPEN, queríamos ver si hay un perfil diferente de expresión génica en función del género. Bueno, los objetivos básicamente los he comentado un poco en la hipótesis, ¿no? Es buscar y tipificar alteraciones patogénicas y probablemente patogénicas en genes de alta o moderada penetrancia en pacientes con cáncer de pulmón y factores de riesgo hereditario, es decir, población seleccionada, de agregación familiar y realizar estudios estadísticos y causales con el cáncer de pulmón. Como objetivos secundarios, comparar los resultados en diferentes variables, hacer un estudio multivariable en el que, lógicamente, está incluido la edad y así como la población femenina y la población masculina. Y estudiar también como otro objetivo, las implicaciones clínicas, porque este proyecto tenía también una gran pata clínica, porque todas aquellas mutaciones que detectáramos tenían implicación clínica y deberían ser y son remitidas, y así lo hemos hecho dentro del estudio, a unidades específicas de asesoramiento génico. Con ese nos planteamos este estudio, un estudio multicéntrico, prospectivo, descriptivo, de una serie de pacientes seleccionados, diagnosticados de cáncer de pulmón de célula no pequeña. Nos planteamos un tamaño muestral de 150 pacientes y, como os digo, la colaboración inestimable de 3 centros, que ha sido realmente un buen ejemplo de colaboración, ha ido fluido y realmente, pues, y ahora que tenemos en marcha o queremos poner en marcha una ampliación, pues probablemente incorporemos a más centros.
Los criterios de inclusión, es decir, este es uno de los platos fuertes de nuestro estudio, la selección de pacientes. Realmente seleccionamos a pacientes por haber tenido un familiar de primer grado con cáncer de pulmón. Entendemos primer grado en genética, padre, madre, hijos y hermanos, es decir, línea directa, vertical o horizontal. Incluíamos también paciente con cáncer de pulmón y dos familiares de segundo grado con cáncer de pulmón, independientemente de la edad. Incluíamos un diagnóstico en cáncer de pulmón antes de los 45 años, en edad temprana, o pacientes diagnosticados antes de 60 años que nunca hubieran sido fumadores o con un índice de paquetes año de menos de 15, lo cual es casi homologable a no fumadores. También incluimos un tercer grupo, un cuarto grupo, por ver la relación con aquellos pacientes que tenían mutaciones en somáticas conocidas, es decir, mutaciones en EGFR o fusiones en ALK, en ROS1, en RET, mutaciones en RAF o en CARRAS, las que se hacían hasta que hicimos el estudio, ¿vale? Ahora probablemente habría que cambiar porque hacemos NGS, pero eran las 5 o 6 mutaciones en somática que se hacen. Los criterios de exclusión, básicamente lo más importante es que no incluíamos cánceres microcíticos ni cánceres neuronales. Bueno, el plan de investigación eran pacientes de las consultas tanto de la unidad de tumores torácicos como de la unidad de consejo genético, que se seleccionaban secuencialmente por esos criterios de inclusión. Se les hacía el análisis, bueno, en extracción de sangre, etcétera, etcétera. Los análisis pasaban las encuestas y las entrevistas previas, el asesoramiento genético previo, etcétera, dentro de la asistencia habitual. Y se les estudiamos un panel, que era el que tenemos a disposición, de 75 genes, con el equipo de Illumina y con el software de Sofía. Y aquí tenéis los 75 genes que hemos estudiado a cada uno de estos pacientes, entre los cuales están incluidos pues realmente los que hemos visto que están que van apareciendo de una u otra manera en las publicaciones hasta ahora, ¿no? Sobre todo muchos de recombinación homóloga o de recuperación de doble cadena, los de mismatch repair y, bueno, lógicamente el P53, el STK11, también estos genes, pero bueno, y todos los demás, ¿vale? Como os decía, los pacientes eran seleccionados, se les proponía el estudio genético, se les hacía el estudio genético, se les hacía el asesoramiento y en función del resultado también el estudio tenía la segunda parte de ver qué pasaba y qué hacíamos con los resultados y con los estudios en cascada posteriores. La recogida de variables, pues por supuesto, variables clínicas sociodemográficas. Recogimos bastantes variables para, bueno, luego hacer un estudio multivariable, porque había estudios previos que había relación, por ejemplo, de pacientes diabéticos e hipertensos o síndromes metabólicos con mayor riesgo de cáncer de pulmón, cuestiones anatomopatológicas como la expresión de PDL1, por supuesto la raza, el sexo, la expresión de otras proteínas, las variables de agregación familiar, no solo de cáncer de pulmón, sino de otro tipo de cánceres, tanto en familiares de primero, segundo y hasta tercer grado. Es decir, que hicimos una base de datos amplia con la recogida de bastantes variables, tanto clínicas como anatomopatológicas, como genéticas, como de historia familiar. Bueno, el cronograma empezamos realmente en el 2021 al final. La verdad es que hemos ido cumpliendo los plazos, ha sido un estudio que lo hemos ido llevando bastante acorde a lo que nos planificamos y ahora realmente tenemos los datos que os los voy a presentar y estamos pendientes el paper ya está a punto de publicarse y este está siendo también el trabajo de una tesis doctoral de una médico residente que ha acabado el año pasado y que está metida en este trabajo. Bueno, los resultados, al final tuvimos muestra de 150 pacientes, realmente está desactualizado porque al final se analizaron de 148, una paciente hubo un problema con la muestra y otro no cumplía criterios, fue incluido sin cumplir ninguno de los criterios, pero bueno, una mediana de edad de 58 años, con un 20% de pacientes de menos de 45 años, predominio de mujeres, un 56% de mujeres en nuestra serie, en nuestra cohorte. Había predominio de fumadores, aunque había un 35% de nunca fumadores.
predominio, como no puede ser de otra manera, cuando buscamos estos perfiles en adenocarcinomas. Como os decía, es si hay un cáncer más atribuible o donde el tabaco tiene menos importancia es en el adenocarcinoma. No quiere decir que la mayor causa de adenocarcinomas es el tabaquismo, pero quizá es en ellos donde menos influye el aspecto tabaco. Y una buena parte de pacientes, si sumamos primero y segundo grado, casi el 70-80% tenían o familiares de primero o familiares de segundo o algún familiar con cáncer de pulmón. Bueno, ya entrando en los resultados, pues de nuestros 148 pacientes, al final hemos detectado 16 variantes patogénicas o probablemente patogénicas, lo cual es una prevalencia del 10,7%, casi del 11%. Bueno, la verdad es que nos sorprendió positivamente. No esperábamos ningún resultado, cualquier resultado nos hubiera valido, pero quizá más alto de lo que esperábamos. Es decir, que daros cuenta de que con estos datos de prevalencia, por supuesto, es lo que justifica que se haga el estudio genético de un cáncer de mama. El cáncer de mama, población seleccionada, por encima del 5% de probabilidad pretest de encontrar una mutación, ya justifica hacer un estudio genético en línea germinal. Aquí estamos hablando de 10, de casi 11%, lo cual quiere decir que hay mutaciones germinales en los cánceres de pulmón, que son de genes de alta penetrancia y de genes que, desde luego, no sabemos qué causalidad tienen con el cáncer de pulmón, pero sí que sabemos que tienen mucha causalidad con otros tipos de cánceres. Entonces, es el primer dato interesante. Se descubrieron en 32 pacientes, aunque se descubrieron 41 variantes de significado incierto. Ya sabes que las clasificaciones de las variantes se clasifican en 5 grupos: patogénicas, probablemente patogénicas, significado incierto, probablemente benignas y benignas. De la manera que realmente solo nos centramos en los 2 primeros grupos, que se tratan como igual, y el tercero, que son variantes de significado incierto. De la manera que sumando las variantes patogénicas con las variantes de significado incierto, pues 1/3 de los pacientes tenían alteraciones en línea germinal. ¿Qué genes están implicados los que nos hemos encontrado? Pues básicamente el CHEK2, el NBN y el ATM, bueno, era de esperar, entre comillas, el ATM. Y luego hemos encontrado un P53, un PALB2, un MLH1, un BRCA2, pero el que más ha aparecido es el gen CHEK2, que es un gen que, como sabéis, predispone sobre todo a cáncer de mama y en menor medida a cáncer de colon, y está asociado también con la vía de reparación del DNA. Aquí tenéis los 16 genes que hemos encontrado, su posición, su proteína alterada y las características resumidas de los pacientes. A destacar que de los 16 pacientes, en 9 tenían mutaciones ensomáticas, sobre todo en EGFR. No es de extrañar, por ejemplo, la mutación en EGFR en P53. Ya se sabe que las pacientes con síndrome de Li-Fraumeni, es decir, con P53 en línea germinal, los cánceres de pulmón tienen mucha más prevalencia a tener EGFR mutado en línea somática. Bueno, estas son las características comparadas de los pacientes que se les detectó la variante patogénica o probablemente patogénica. Y estas son las mutaciones somáticas encontradas en los pacientes con mutación en línea germinal. Sobre todo, como os decía, EGFR, pero también 2 pacientes con mutación en KRAS, una fusión en ALK y un ER2, ¿vale? Y un 38% que no tenían ninguna mutación en somática. Estas mutaciones somáticas están hechas con single test, es decir, con PCR, de tal manera que probablemente una de las lagunas o donde podríamos incluso rescatar como segunda fase del proyecto es rescatar los tumores de estos pacientes y hacerles NGS en sólido para probablemente detectar más mutaciones y más fusiones. Los genes encontrados, los 16 genes, como os decía, casi todos, salvo el P53, que es un gen supresor de tumor, tienen relación con la vía de reparación del DNA. La mayor parte de ellos, el 56%, con la recombinación homóloga, los clásicos que estudiamos en el cáncer de mama y ovario, el CHEK2, ATM, el BRCA, el PALB2, el XRCC2. También con la recombinación de doble cadena, como el NBN y el MR11,
Y también con la vía mismatch repair, con los del colon, con el síndrome de Lynch. Luego presentaré muy brevemente un caso curioso que hemos tenido, que es un síndrome de Lynch. Desde luego, el cáncer de pulmón no está en el espectro del síndrome de Lynch, pero la familia que nosotros hemos tenido y que probablemente la publiquemos es una familia con un Lynch, con un MLH1, en donde uno de los tumores predominantes en esa familia es el cáncer de pulmón. Las variantes de significado incierto hay mucha más variabilidad. Aquí sí que destaca el ATM, el gen ATM con diferencia, es el que más hemos descubierto en las variantes de significado incierto, seguido de los genes BRCA. Bueno, estos genes probablemente haya que seguirles, estas variantes. Ya sabes que las variantes de significado incierto probablemente pasado el tiempo se reclasifican a variantes o patogénicas o probablemente patogénicas o variantes no patogénicas. Pero bueno, dato interesante. Respecto a los criterios de clasificación, pues el criterio 3, el de presentar una mutación somática, fue el que más incluyó, el que más pacientes incluyó. Y de ese subgrupo, pues un 10% tuvieron alguna mutación patogénica. Realmente por criterios de selección individualizados viene a ser un poco lo mismo. Es decir, los que cumplían criterio de historia familiar la probabilidad de una mutación patogénica del 10%, los que cumplían el criterio de o edad temprana o no tabaquismo el 11%, pero no hay, en el estudio multivariable no hay significación. Y por mutación somática también lo mismo, un 10,2%. Pero un dato interesante que hemos extrapolado, aunque realmente faltan la N es pequeña, es que en aquellos pacientes que cumplían los tres criterios, es decir, pacientes, digamos, hiperseleccionados, porque eran jóvenes, porque tenían una mutación somática y porque tienen algún familiar con cáncer de pulmón, esos fueron 9 pacientes. Realmente en estos pacientes la probabilidad de encontrar mutación es del 22%. Es decir, que es verdad que son muy pocos pacientes, pero te aporta quizá una hipótesis que habrá que desarrollar de si el criterio que hemos usado de hiperseleccionar pacientes, en este caso, pues realmente te dispara el encontrar mutaciones patogénicas. Y probablemente a día de hoy no hay indicación de estudio genético en línea germinal en pacientes de cáncer de pulmón. Pero podríamos empezar por estos pacientes. Podríamos empezar por pacientes jóvenes, por pacientes no fumadores y por pacientes con algún antecedente familiar de cáncer de pulmón. Realmente a día de hoy esos pacientes no se están enviando a las consultas de asesoramiento genético y no están en las guías clínicas. Y como os digo, en la guía SEON tampoco está. Pero podríamos probablemente, y nosotros ya los estamos mandando. Y bueno, nuestro estudio apunta en esa dirección. El análisis multivariable que hicimos con la multitud de diferentes variables que recogimos, realmente, bueno, probablemente la potencia estadística era pequeña, la N es pequeña, no hemos encontrado diferencias en cuanto a la historia familiar, la edad de tabaquismo, las mutaciones somáticas, la raza, la presencia de hipertensión o diabetes, otros tóxicos, el estadio, la expresión de la proteína PDL1 o las mutaciones en somática expresadas e incluso la presencia de tumores sincrónicos. Realmente la única diferencia significativa que hemos encontrado es el cumplir esas tres variables. En el resto de variables no hemos encontrado diferencias significativas entre el presentar la mutación patogénica y no presentarla. Y ya por ir concluyendo, la segunda fase del estudio era qué hacíamos con esos pacientes en los que hemos encontrado una mutación o patogénica o probablemente patogénica. De esos pacientes, 7 pacientes ya han empezado un screening de otros tumores sólidos. Estamos hablando de tumores que predisponen a cáncer de mama, cáncer de colon, el P53 a toda una playa de cánceres. De tal manera que, bueno, ha tenido unas implicaciones directas en pacientes que no hubieran cumplido criterios para ser derivados a una unidad de consejo genético. Y no han empezado todos campañas de cribado de otros tumores en consultas de asesoramiento genético, pues entre otras cosas porque varios pacientes en todo este proceso han fallecido. Y otros pacientes porque, alguno porque era de otro país y ya se ha ido, pero realmente
bueno, pues como veis, tiene una implicación en el cribado de otras patologías en estos pacientes. En un paciente, por ejemplo, se ha llegado a plantear una histerectomía profiláctica, que es esta familia con el síndrome de Lynch, a raíz de encontrar el MLH1. Esta es la familia que os comentaba con el síndrome de Lynch. Era una mujer de 59 años con un cáncer de pulmón y un antecedente de un cáncer de colon. Y en esta mujer se le descubrió el MLH1. Lógicamente, el cáncer de colon parece que era el que más tenía que ver con el síndrome de Lynch, pero rebuscando en la familia, su madre claramente tenía el fenotipo de un Lynch, un colon y un endometrio, pero tenía un tío con un cáncer de pulmón nunca fumador que había fallecido a los 34 años. Un hermano de esta mujer tiene un cáncer de esófago, que es otro cáncer donde el principal factor de riesgo es el tabaquismo, y sin embargo su hermano no había fumado en la vida. Y tenía en el estudio en cascada que le hicimos, que a la madre y al tío no los pudimos hacer porque estaban fallecidos, tenía también expresión del MLH1. Los dos otros hermanos, tiene otro hermano sano con MLH1 negativo y tiene otro hermano, otra hermana viva con un MLH1 positivo. Su abuelo también tuvo un cáncer de pulmón por la rama materna y tiene un hijo que afortunadamente, un único hijo, es un verdadero negativo con un MLH1 negativo. Por tanto, esta es una familia interesante con un síndrome de Lynch en la que hay varios cánceres de pulmón en no fumadores, en edades tempranas, donde realmente pues el Lynch no lo explicaría todo. Y, lógicamente, una alteración en un gen del sistema Business Repair como el MLH1, pues porque no ha de tener también un papel en el desarrollo de cánceres de pulmón. Este es el estudio en cascada de las familias que se les ha propuesto estudio genético. De las 16 familias, 11 familias se han hecho estudio en cascada y ya hemos estudiado a 28 familiares, de los cuales veis en rojo, por los que han salido son portadores y realmente ya están en campañas de cribado para sus respectivos síndromes del gen asociado. ¿Vale? Y realmente este estudio en cascada sigue y si lo presentáramos dentro de un año, probablemente tendríamos más positivos, más medidas profilácticas y más información. Bueno, ya como conclusiones de nuestro trabajo, pues decir que la predisposición hereditaria podría estar implicada en el desarrollo de cáncer de pulmón. Un tercio de nuestra serie presentan alteraciones genéticas en línea germinal y que la prevalencia de variantes patogénicas o probablemente patogénicas de nuestra serie ha sido de un 11%, la gran mayoría implicadas en las vías de reparación del DNA, especialmente la vía de la recombinación homóloga. La prevalencia de mutaciones específicas en cáncer de pulmón parece aumentar conforme aumentamos la inclusión de criterios. La falta de significación estadística no descarta efectos biológicos relevantes y puede indicar limitaciones lógicas de nuestro trabajo en cuanto a la muestra y a la potencia estadística. Y, lógicamente, pues es necesaria más investigación con cohortes más grandes, sobre todo para determinar causalidad, porque ese es el paso más difícil, determinar realmente causalidad y entender mejor esas tendencias y su impacto en el manejo del cáncer de pulmón. En nuestra corte, la mayor parte de los portadores realmente no cumplirían criterios para estudio genético adecuado a las vías actuales. Y, sin embargo, la identificación de variantes patogénicas germinales implicadas en el desarrollo del cáncer de pulmón parece tener un impacto en la prevención y en la detección de futuros cánceres. La identificación de mutaciones puede informar, además, de selección de terapias dirigidas, resaltando la importancia de personalización del tratamiento y, desde luego, hay que darle una vuelta y es necesario criterios específicos para el asesoramiento genético también en pacientes con cáncer de pulmón no microcítico. Próximos pasos, bueno, pues como os he dicho, incorporar a estos pacientes que cumplen todos los criterios en el asesoramiento genético. Estamos revisando los datos y valorando, por ejemplo, tener una cohorte de pacientes no seleccionados y comparar. Estamos valorando hacer estudio de NGS en tumor sólido de los pacientes con las variantes patogénicas. Y, bueno, me consta que también ICAPEN está dándole vueltas a proyectos más amplios, más ambiciosos, de esposomas, es decir, de miradas 360 grados al cáncer de pulmón, que incluyan, por supuesto, la predisposición hereditaria, exomas completos, la polución ambiental, el radon y otros factores profesionales, además del tabaquismo. Y, bueno, este es nuestro proyecto y nada, muchas gracias. Una foto de mi pueblo. Y nada, hasta aquí os
transmitía nuestro trabajo. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, ahora, si me permitís, antes voy a parar de grabar, que ya no nos dejan grabar más desde aquí. Muchas gracias, Rodrigo. Y ahora, por Nada, favor, si vosotros. tenéis alguna pregunta, utilizar el chat o podéis conectar vuestro micrófono y hacer la pregunta directamente, ¿vale?